Muy buenas, doctora. Mi nombre es Enogo Daniel Díaz y le voy a hablar sobre las separaciones analíticas. Aquí tenemos un pequeño índice en el cual nos muestra la introducción hacia las separaciones analíticas, sus fundamentos teóricos, sus tipos de técnicas de separación y sus instrumentos y equipos. Como introducción tenemos que saber la importancia de las separaciones en el análisis químico. Pues las mezclas son importantes en el análisis químico porque nos permite obtener productos distintos de una mezcla de sustancias, nos permite el enriquecimiento de la fracción de una mezcla en un componente específico. También es importante porque nos facilita los pasos posteriores del proceso analítico y también nos incrementa la sensibilidad del análisis. Esto hace que nuestros procesos o nuestras concentraciones sean más precisas y más concisas. Un ejemplo de las separaciones analíticas es cuando hacemos la sustracción de azúcar o también cuando hacemos la separación de las hojas. Bueno, aquí tenemos otro punto que son los fundamentos teóricos. Y dentro de los fundamentos teóricos tenemos los principios de las técnicas de separación. Estos son los que se basan en las diferencias de las propiedades físicas de los componentes de una mezcla, como la densidad, el punto de ebullición, el punto de función, su solubilidad, entre otras. Los métodos de separación de mezclas, también conocidos como métodos de separación de fases, son procedimientos físicos que permiten separar los componentes de una mezcla con los componentes de otra mezcla que conservan sus propiedades químicas y también su identidad después de la separación. También tenemos otro punto que son las interacciones químicas y físicas. Se dice que las interacciones físicas, las interacciones químicas son la unión entre átomos en donde uno de ellos transfiere un electrón al otro. Se establece como entre metales y no metales. El metal cede sus electrones al elemento no metálico. Se produce por las atracciones de iones con cargas opuestas. La estructura atómica determina cómo los átomos y las moléculas interactúan entre sí y, por lo tanto, influyen en las propiedades físicas y químicas del material. También tenemos los parámetros de separación en analítica, que estos se basan en las diferencias de las propiedades físicas de los componentes de una mezcla. Estas propiedades pueden ser también en su punto de ebullición, su densidad, su presión de vapor, su punto de fusión y su solubilidad. Tenemos el siguiente punto que son las técnicas, los tipos de técnicas. Como número uno tenemos la cromatografía. La cromatografía es la técnica de laboratorio que se utiliza para separar las sustancias de un componente que componen una mezcla. Se basa en el principio de la retención selectiva, que consiste en observar cómo se comportan los componentes de la mezcla sobre un soporte. Se hace pasar por una mezcla a través de un soporte que contiene materiales absorbentes, como una columna, un papel o una placa especial. La mezcla se distribuye entre dos fases, una estacionaria y otra móvil. La fase móvil se mueve en una dirección determinada, mientras que la estacionaria permanece fija. También dentro de la misma cromatografía eh, tenemos cuatro divisiones, que son la de los gases, la líquida, la de capa fina y la de intercambio iónico. También tenemos la electroforesis. Esta nos indica que es una técnica que separa sustancias como proteínas y ácidos nucleicos mediante el uso de corriente eléctrica. Esta se aplica en un campo eléctrico a las moléculas que están cargadas eléctricamente. La fuerza aplicada por el campo eléctrico sobre las moléculas es mayor cuanto mayor sea su carga. Las moléculas se mueven a través de un gel o matriz sólida, como los geles de agarosa o de policaramina. También tenemos lo que es la técnica de membrana. Esto es un método de separación física
que se basa en una membrana que actúa como filtro para separar moléculas de diferentes características. En esta técnica el fluido pasa a través de la membrana debido a la diferencia de presión entre los dos lados de la membrana y los contaminantes permanecen a un lado. También tenemos la destilación y la evaporación. La destilación es un proceso que se separan sustancias miscibles, mientras que la evaporación es un método para separar un sólido de un líquido. También tenemos lo que es la precipitación y la coprecipitación. Este es un proceso que permite obtener un sólido a partir de una disolución, mientras que la coprecipitación es un fenómeno que se produce durante la precipitación y consiste en el arrastre de compuestos solubles por los precipitados. Y por último tenemos los instrumentos y equipos. Vamos a identificar los componentes básicos de los equipos de separación, los cuales se encuentran los embudos, equipos de destilación y refrigerantes, papeles de filtro, columna rellena, placa con medio poroso, el cromatógrafo y la centrífuga de discos. Los métodos de separación de mezcla se basan en las diferencias de propiedades físicas entre los componentes de la mezcla, como el punto de fusión, la densidad, la presión de vapor, la solubilidad o el punto de ebullición. También tenemos los tipos de detectores, ya que estos pueden ser detectores ópticos UPLC, UHPLC y detectores HPLC y detectores CFC. Estos nos sirven para separaciones analíticas, como los de cromatografía. Miden una propiedad física del eluyente a la salida de la columna. Esta propiedad debe depender de la composición del eluyente. Los detectores para cromatografía pueden incluir opciones como nebulizadores y celdas de flujo que se juntan a la escala de separación.